Para el tema del respaldo, lo que utilicé fue este cepillo, ¿no? Que se conoce como cepillo escochebre y es para poder generar desbastados con cierto nivel de curva. No lo conocía, yo lo vi recientemente y fue que me animé a conseguir uno en las semanas en las que estábamos haciendo la silla, pensando en ver si me animaba a intentar lo del respaldo. Me llegó justamente ese fin de semana y lo probé así directamente. No le he hecho ningún ajuste ni nada, sino es así tal cual como llegó, ¿no? Y lo probé para generar esta curvatura con esta depresión aquí. Me gustó mucho cómo lo sentía al tacto, entonces esto lo hice bastante rápido, entonces me animé a intentar lo del respaldo, aunque estaba ya conciliando que pudiera yo echar a perder la silla, pero quedó bastante bien. Lo que yo hice fue marcar, supongamos que este era el respaldo de la silla y todo, entonces básicamente marqué dónde quería empezar y marqué como el área que me quería yo meter en profundidad, ¿no? Entonces básicamente fue algo así similar a esto que les estoy mostrando aquí, completamente a mano y ya sobre eso empecé a trabajar con el cepillo de esta manera, desbastando directamente la madera. Entonces así me fui metiendo en diagonal sobre el respaldo de la madera. En el caso de mi pieza de cedro de la silla, había un nudo y me di cuenta que podía trabajar de este lado así, pero para abordarlo de acá tenía yo que entrarle así. Entonces fue algo como muy empírico y más o menos lo fui resolviendo, ¿no? No quedó perfecto, hay un chipotito que tiene, pero quedó muy aproximado. La verdad es que yo quedé muy satisfecho con esa solución. Pero sí, no era que pudiera yo seguir siempre un sentido por la veta, sino que había como madera encontrada. Entonces había una parte en donde yo me venía para acá. Pero básicamente esto fue lo que hice para generar eso. Y obviamente aquí me fui metiendo más de este lado, pero prácticamente iba con la orientación de la tabla, ¿no? Aquí entraba muy en 45 grados y aquí poco a poco iba yo generando más el ángulo correspondiente al respaldo. Y bueno, la silla ya estaba armada, entonces usé básicamente mis piernas para bloquear las patas de la silla y tener más o menos soporte. Pienso que si afilo la cuchilla y probablemente rectifico un poquito algunas partes del cepillo, sería mucho más sencillo. Este está bien así tal cual de fábrica. Y conforme me iba acercando acá, iba matizando más el ángulo, entonces podía generar como una curva más pronunciada aquí, pero aquí poco a poco se iba empatando con la parte de la tabla. Y así trabajé hasta irme llevando todo lo que tenía marcado en lápiz. Obviamente, como soy inexperto, mi acabado no era muy bueno, pero eso se resolvió después con el tren de lijado.
se dan cuenta, con el cepillo se avanza muy bien. Aquí digo, obviamente no, tal vez no lo puedan ver ustedes bien en el video, pero esta curva se siente muy bien. Se siente muy bien, se siente muy orgánica como para colocar la mano, por ejemplo. Fui trabajando un poco más en la parte del centro, tratando de generar mayor curva que fuera lo que cacha la espalda. Ya están peleando mis gatos. En la parte inferior del respaldo, aquí se llenó mi cepillo, ya se llenó de resina. Este cepillo se ajusta, voy a aflojar un poco esto y con esto uno puede meterlo o ir sacando la navaja. Tiene como una operación muy sencilla. En la parte del respaldo hacia abajo también empecé a curvear. Digamos que en el caso de mi silla podría estar llegando aquí el borde. Entonces, llegando esta curva aquí abajo, también usé este cepillo para ir redondeando esta parte, ¿no? Y eso no es que lo haya hecho planeado, sino que lo fui calando. Yo me fui sentando y fui sintiendo el respaldo, y entonces iba desbastando en donde yo sentía que me molestaba más. Opté por redondear esa parte de la tabla porque la podía yo sentir ese ángulo en mi espalda, entonces también lo redondeé. Entonces esta curva de aquí está como replicada en la parte baja del respaldo, pero más pequeña. Y pues, mire, si se dan cuenta, ahí básicamente está una versión en chiquito, en maqueta, de lo que fue el respaldo de la silla y cómo lo trabajé. Básicamente fue esto, ¿no? Después de esto ya vino un tren de lijado con la lija 80 para quitar todas las marcas, todos los golpes del cepillo. Lija 80 y de ahí me fui subiendo. Pasé creo que de la lija 80 a la 120 y lo hice a mano, completamente a mano, para que con la mano la lija tomara la forma del respaldo. Y una vez que tenía ya esto, una cosa que noté fue que obviamente esto de aquí se había adelgazado y este filo de acá se notaba mucho. Esta parte en la silla me quedó de un filoso tremendo, ¿no? Obviamente era un ángulo recto, pero aquí esto se sentía como navaja a la hora de tomarlo con la mano. Entonces esta parte de aquí había quedado bastante suave, pero a la hora de levantar la silla esto se clavaba muy fuerte en la piel. Entonces también decidí redondear esto, ¿no? Y para bordar esta parte lo que utilicé fue este cepillito, ¿no? Que es de este tipo como chanclita de carpintero que le llaman, que es un cepillo muy chiquito. Esta yo creo que fue una de las primeras cosas que compré cuando empecé a interesarme más en el tema de la carpintería, y les recomiendo muchísimo una cosa de estas porque permite hacer rectificados muy buenos y la verdad es muy satisfactorio usar esta herramienta. A mí me ha sido como de lo más útil. Me costó mucho trabajo entenderla. Al principio realmente uno no sabe lo que está haciendo, pero poco a poco le vas encontrando el uso y sobre todo que es verdaderamente versátil, ¿no? Principalmente la estaba usando yo para cantos, pero también la puedo usar justamente como para ciertos bordes. En lugar de usar el router, puedo estar usando esto. Y esto fue con lo que abordé el borde del respaldo, ¿no? Igualmente más o menos fui trabajando así, desgastando muy de a poco en poco en tiritas muy pequeñas, como pueden ver, ¿no? Y porque no me quería pasar, y además de que realmente son procesos que uno puede disfrutar muchísimo, ¿no? Entonces iba angulando poco a poco, iba cambiando el ángulo y así me fui llevando todo el respaldo. Esto me permitió también hacer una rectificación de las uniones del respaldo con las patas, ¿no? Porque en el caso de mi silla estas no correspondían muy bien, se generaban unos huecos que aparte se acentuaron mucho porque yo redondeé las patas. Y entonces en este proceso aproveché yo justamente este proceso para corregir ese detalle,
para que quedaran un poco más alineadas. Entonces, como ven, el cepillo les puede dejar un acabado verdaderamente fino para el redondeo o para la rectificación de ciertas piezas. Y con la combinación de estos dos cepillos fue como hice ese tema del respaldo. Ahí se puede ver la depresión que genera el escochebre, ¿no? Y aquí ya no está ese filo que había. Esto ya no corta, esto ya es redondo y también queda bastante agradable a la vista. Entonces fue una combinación para el respaldo de estos dos cepillos. No recuerdo cuánto me costó, pero recuerdo que fue caro, o al menos a mí me pareció caro, pero lo volvería a comprar. Esto es muy bueno. Hay una versión de Trooper que debe ser mucho más económico. Este es Stanley, y la cualidad que tiene es que es como un ángulo intermedio, no es un ángulo tan marcado, es un poquito más bajo. Y este escochebre también es Stanley, y este es plano, pero hay otra versión que es curva de aquí. Trooper también tiene esa versión curva. Aquí se puede ver con más claridad el desbastado que hice en este ratito que estuve jugando con el escochebre. Vean el nivel de curva que generé con hace el ratito que estaba mostrando el video, ¿no? Entonces es una herramienta bastante eficaz ahí para hacer esta tarea. Aquí está la silla terminada con el respaldo. Esto es lo que les contaba que trabajé con el cepillo tipo chanclita, ¿no? Aquí se ve la curvatura que le di en lugar del ángulo recto que tenía, que se sentía como filo. Aquí esta parte de aquí era filosísima. Entonces aquí está la mezcla del trabajo entre la chanclita y el escochebre, ¿no? Pues no sé si se alcance a presenciar. Esta línea que se ve aquí es el nudo de la madera. Aquí es donde me complicaba un poco el escochebre. Sin embargo, quedó bastante decente. Por aquí tal vez, esta es creo que la jorobita que les comentaba que quedó, pero eso ahora sí que es algo que sé yo, ¿no? Pero realmente creo que no se siente, quedó bastante bien. Y acá abajo es la curva secundaria que generé, ¿no? Entonces viene esta curva principal del escochebre, luego este ángulo tenía filo y se sentía en la espalda, entonces también lo redondeé. Creo que se alcanza a ver aquí ligeramente el ángulo, la curvatura que genera esto. Entonces también esta curva se mete un poquito aquí dentro de la silla para que sea como más ergonómica, y cache mejor la espalda, ¿no? El trabajo de la chanclita de rectificar este filo me sirvió para que esto quedara también alineado. Esto creo que era una de estas dos, era más elevada, y luego encima, como yo curvé esto con el router, aquí había un hueco. Esto lo corrigió Miguel con la pasta multimedia, pero aquí se veía como un escalón entre estos dos. Entonces yo empecé a pasar la chanclita desde aquí hasta el otro borde, y así lo fui rebanando y quedó bastante recto. Quedé muy contento con ese resultado. La chanclita también la apliqué en esta parte de aquí. Aquí, por ejemplo, pueden ver, aquí no se aplicó ningún relleno. Está la curvatura de mi pata. Es muy malo ahí el enfoque, una disculpa, pero ahí se alcanza a ver. Y esta pieza del respaldo sobresalía, caía más para abajo, entonces había como un desnivel. Entonces también eso lo rectifiqué con la chanclita. Ahí se puede ver que está parejo, ¿no? Entonces todo esto lo desbasté ya armada la silla, lo fui desbastando con la chanclita hasta que me quedó completamente alineado con las patas. Entonces ese fue el trabajo con esos cepillos manuales.